en color. Ahí está. Entonces dice aquí lo siguiente: ¿cuántos estudiantes ven películas de amor y guerra? De amor y guerra ya las habíamos calculado. Aquí, ¿no? Es este. Lo copias y lo pegas aquí. ¿Está bien? Sí, profe. Luego también ya habíamos calculado esto. Dice, ¿cuántos estudiantes ven películas de amor, terror o ambas? De amor, ojo, de amor. ¿Cuáles son las de amor? Estas, ¿no? De amor, lo pones ahí, ¿no? Quitas color. Terror. eh, terror es este. Y ambas. Ponta el de ambas. Amor, terror o ambas. ¿Qué es amor, terror? Estas de acá, ¿no? Porque puede ser que veas de una, de otra o de las dos. Entonces, para esto tienes que sumarlos. Entonces aquí se suman 460. ¿Cuántos son? 500. 120, ¿no? ¿Cuánto da? 460 más 500 más 120. 1080, ¿no, profe? 1080, ¿no? 1080, exacto. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes no ven este tipo de películas? ¿Cuántos estudiantes no ven este tipo de películas? ¿Cómo le hacemos allí para los que no ven nada de esto? Entonces, a todos estos que están aquí, adentro de los circulitos, que sí son películas de algún género, a todos estos le restas, ¿verdad? 2000, le quitas todo esto, ¿no? Entonces vas a restar 2000, que es el total, menos cuánto. 2000 menos, a ver, ahorita te digo, son bastantes, ¿no? 2000 menos 500, 120, 460, 200, 100, 160 y 120. Entonces aquí 2000 menos todo eso, ¿no? ¿Cuánto da? Para saber cuántas no ven películas de ese género. 2000, que es el total, menos 500, menos 120, menos 460, menos 200, menos 100, menos 160, menos 120. Parece que son 340. A ver, verifíquenle bien. Y esos 340 van aquí en el resto, ¿no? Son 340, no ven películas.
40 personas no ven películas de este tipo, ¿sale? ¿Correcto? Correcto. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Vamos con el último. Ah, no, falta ese. ¿Cuántos estudiantes ven solamente 2 temas? Entonces, solo 2 temas. Entonces vámonos acá donde pusimos 2 temas, que son solo 2 temas aquí. En total, ¿cuántos son de 2 temas? No, pero no te está diciendo qué tema, ¿no? Te está diciendo general. ¿Cuántos vendes solo de 2 temas? ¿Sí? Sería la suma de 120 más 200 más 160. 480. Si sumas esto da 480. Muy bien. Excelente, gracias. Y luego el último, F. ¿Cuántos estudiantes ven solamente de un tema? Entonces los que son de un tema, ya también los habíamos visto acá. Pero es de los segundos, ¿no? Que son estos. Un solo tema, que son estos. Y los vamos a sumar de un tema, ¿no? Entonces, de un tema. Ay, déjale quito este color tan feo. Sale. Dice que de un tema son 500 más 460, 120, ¿no? ¿Cuánto dio? 500 No entiendo. más Igual que en la otra, profe, 1080. 1080. Ah, sí, cierto. 1080. Ah, mire, ¿a poco sí? Sí. ¿No sería que copié lo mal o salió igual de copié los otros? 500, 460. Y acá terror. Terror, amor y guerra. Es esto de aquí. No voy a hacer que copié ¿cómo se llama? De 2 géneros salió igual. A ver, ¿cuál? De este, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el que salió 1080? El de abajo, ¿no? El de los estudiantes Es solamente en ven las tres. letras en la letra F. F. Es el que acá hay otro, mira. Ah, En sí, la mira, letra C, profe. sí, En la sí letra C. coincide. Sí coincide, mira. Sí, amor, terror o ambas. No, sí, sí, pero sí está bien, ¿eh? Yo pensé que había sido así como un error. No, 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 no. Retiro lo dicho, Profe, yo tengo muchachos. una duda en la Sí, pregunta D. sí. En la sumatoria que hizo, sumó 100. Entonces, supone que está sumando las respuestas de los que están viendo de cada tipo de película. De la rueda, Entonces, de el todos 100. aquí. Ah, ok, está bien, sí. Sí, es que te dice que los que no ven películas de este género, en total son 2000, en total. Pero allí hay personas que ven de 2, de 3 y de un género. Entonces, de todos modos, a los 2000 le tienes que quitar todos, ¿no? Para que te diga quiénes no ven de ningún tipo. Siento que esa ahí es la duda, ¿no? Entonces, sí está bien. Muy bien. Ahora vamos a ver otro, así medio. Ya vamos a meternos aquí al tema, ¿no?
Aquí le ponemos ¿no? Ejemplo. Dice, de la producción de tornillos de cierta magnitud, resulta que el 5% de ellos no tienen el largo especificado, el 7% no tienen el diámetro especificado y el 2% tiene ambos defectos. Se elige un tornillo al azar de la producción de estas magnitudes. ¿Cuál es la probabilidad de qué? De que les pongo ahí. Ahí está. Dice que, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, al menos uno de los dos defectos, de que tenga al menos uno de los dos defectos? B, que tenga solo el defecto de largo. Y C, que solo tenga uno de los dos defectos. Y el D, que no tenga defectos. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué? ¿Cómo se hace? Okay. Lo que tenemos que hacer aquí primero es definir los conjuntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos conjuntos que tenemos aquí en este ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuáles son los dos conjuntos? ¿O hay más conjuntos? ¿O cuáles son los conjuntos más bien? Esa es la pregunta. ¿Quién me puede definir ahí los dos conjuntos? O los conjuntos. Son dos conjuntos de, Sí, de los uno de tales tornillos que no tengan el 5% de largo y el otro del 7% que no tenga diámetro especificado. órale. Y el del medio, Entonces, la intersección sería el 2% que ambos tienen los defectos. Eso es todo, Mario. así es. Y eso que me Sí. conecté tarde, carnal. ¡Au! Ahí está, mira. Entonces dice, los tornillos que no tienen el largo especificado, como dices tú, los tornillos que no tienen el diámetro especificado también, y la intersección es los que tienen de ambos, ¿no? Ese no es conjunto, sino es una intersección. Entonces, los tornillos aquí, el 5% de ellos no tienen el largo. Nos habla de eso. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para dibujar nuestro diagrama? Entonces, vamos a ponerlo, a ver, con figura. Entonces, fíjense que yo voy a poner aquí. Entonces, aquí le vamos a poner relleno. Sin relleno, ¿no? Luego ponemos un circulito también. Así como me dice el compañero que son dos, pongo uno allí. Y luego agarro otro. Y lo pongo aquí. Efectivamente, y le pongo sin relleno, ¿no? O sea, aquí le voy a poner que este es el conjunto A. Es el conjunto A. Tornillos que no tienen el largo especificado, o sea que tienen ese defecto, ¿no? Y luego el otro, tornillos que tienen el otro defecto. Y luego los que tienen ambos defectos están allí en la intersección. ¿Cómo puedo empezar a resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que tengo o tendría que poner primero aquí? ¿Qué va en medio? Acuérdense de los anteriores, que primero empezábamos por la intersección y después de ahí partíamos para calcular todo lo demás. Pero sí tenemos que saber primero quién está allí. Sabemos que aquí hay
Lo dividimos entre 100, esto sería el 2%, ¿no? El 2% dice ahí en el ejercicio que tienen ambos defectos, ¿no? Y entonces acá, ¿quién está, no? Vamos a ver. Tornillos que no tienen el largo, ¿no? Únicamente, ¿no? Todo lo vayamos a manejar en decimales. Todo divídanlo entre 100, ¿no? Para que sean porcentajes. Bueno, decimales. Entonces, los tornillos que no tienen el largo especificado únicamente son los de A. Entonces, pero todos los de A vale 0.05. A ese quítale la intersección. Acuérdate que le quitabas la intersección para conocer solamente lo que hay allí en la otra parte. Entonces, esto, ¿cuánto me da? Me da 0.03, ¿no? Aquí, en este caso, es el 0.03. Muy bien. Ahora definimos el otro. Tornillos que no tienen el diámetro especificado. ¿Quiénes son esos? Los que no tienen el diámetro especificado. Allá arriba dice que el 7% no tienen un diámetro especificado, pero esos son todos los que estarían en el círculo B, pero total. Entonces, a esos que son totales del 0.7, quítale el 0.02, ¿no? Te queda 0.05 aquí. Entonces, en el inciso B está el 0.05. Ya rellené mi circulito de los dos conjuntos. ¿Alguna duda que tengan con ese? No, profe. ¿No? Y entonces, contestemos las preguntas también. Allí. Alguna de ellas ya está, ya la tenemos, pero vamos a ver cómo se ve el primer, el primer inciso, cómo se ve o cómo se calcula por medio de una fórmula de las que veíamos de A unión B y esas cosas, ¿no? De operaciones con conjuntos. Entonces, el inciso A, nos está preguntando el inciso A, la unión de A con B. Pero para calcular la unión de A con B, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dice, calcular la probabilidad de que tenga al menos uno de los defectos. ¿Qué quiere decir esa probabilidad? De que tenga A o que tenga B, pero no que tenga los dos. Entonces, o tiene A o tiene B, pero los dos no. ¿Qué significa esto? Sería la suma del A y del B, de lo que La no está en medio. Así es, Dando la un suma 8%. la suma del A y del B, pero a eso quítale el que tenga de los dos porque no te interesa eso, nada más te interesa de o es A o es B, o es Chana o es Juana. Entonces ahí lo que tienes que hacer tú es restar del original, de lo que te dice es 0.05 más
0.07, ¿sí? A ese sí quítale que la intersección, ¿no? El 0.02, y sí le tienes que quitar lo que está dentro, lo que está en medio. Entonces, como esta información que te dan primero es de todos los que están en el grupo A, y estos son todos exclusivamente los que están en el grupo B, entonces quiere decir que en esos del 5% y del 7%, hay unos que tienen de los dos defectos. Esos son los que le tienes que quitar aquí. ¿No? No. Entonces Dudas que sería el tengan con 10%, este. profe. El 0.1, ¿verdad? O 10, ¿no? Más bien. ¿Vale? Entonces, ¿está bien? ¿Dudas? Inciso B. Inciso B. Vamos a quitarle aquí. Bueno, el inciso B dice lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de que solo tenga el defecto del largo. Pero ya lo calculamos ese. La probabilidad de que solamente tenga el defecto del largo. Ese que yo Cero. sepa ya lo pusimos ahí. El 0.3, ¿no? Solo defecto del largo. Sí, profe. Pero ese cómo se vería en conjuntos. Para calcular la probabilidad de que solamente tenga el defecto del largo, hacíamos eso que estamos diciendo, ¿no? O que hicimos en la parte de arriba, que es este. Sin embargo, en conjunto se ve así. La probabilidad de que tenga solo defecto del largo, ¿no? Entonces, al 5% de todos los que tienen el largo como defecto, quítales la intersección. Entonces es 0.05 menos 0.02 te da solamente 0.03, que es lo que ya habías calculado. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Eso sé. Tenga solo uno de los dos defectos. Entonces, ¿cómo calculamos que tenga solo uno de los dos defectos? ¿Cómo ocurrirá esa probabilidad de que tenga solamente uno de los dos defectos? Entonces, se calcula de la siguiente manera, es o que tenga solo A o que tenga solo B, pero no que tenga ambos. Entonces, eso quiere decir que para los dos tengo que calcular lo que hice en el inciso B. En el inciso B ya puse que solamente tenga el defecto A, pero a mí me falta ahora definir quiénes solamente tienen el defecto B, es decir, que tenga el 0.05. Entonces, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Con fórmula es esto, ¿no? Pero si te fijas, ya hicimos este ejercicio, ya lo hicimos en la parte de arriba, aquí. Entonces, esta parte de aquí es la primera parte del A menos B, ¿no? Este realmente me dio 0.03.
Pero yo necesito hacer la otra operación, la que hice acá, ¿no? Para sacar este 5. Y aquí ya la tengo, men. Este es... Sí. Donde tengo que restar, ¿no? A los elementos de B le tengo que quitar la intersección de B. Entonces aquí también vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se vea muy pegado. ¿Sí? Y entonces, ¿quién sería este resultado? El 0.03 que ya habíamos calculado más el 0.05. Aquí le puse algo malo, ¿no? Aquí está mal. Brinca, onda. Entonces, esto es igual a 0.08, ¿no? Ahí está. ¿Duda con este? No. Salvo los pleitos que traigo aquí con la fórmula. Entonces, fíjense, para calcular que o sea defecto de largo o sea defecto del diámetro, pero no ambos. Entonces, acuérdense las operaciones que hacíamos hace unos días, de que si solamente quieres conocer una sola parte, tienes que restarle la intersección para saber exclusivamente ese pedacito que te interesa a ti, no el que tiene a los dos. Y ya por último, ¿cuál será la probabilidad de que no tenga defectos? ¿Dónde va ese de que no tiene? Si sabemos aquí que en tu círculo aquí están los que sí tienen defectos. ¿Qué tengo que hacer yo para conocer algo que esté aquí afuera? Que ya lo hacíamos antes, ¿no? Este de que no tiene defectos va aquí afuera, entonces, ¿qué vas a hacer? Para conocer ese, como todo es el 100%, a 1 le restas 0.03, 02, 05, ¿no? Y vas a hacer lo siguiente, porque le restas que tenga un defecto, que tenga los dos o que tenga el otro defecto. Es 1, que es el 100%, le quitas menos 0.03, que es el 3%, menos 0.02, que es el 2%, menos 0.05, que es el 5%, te da 9, ¿no? 0.9, ¿sí? O 90%, ¿no? Si lo quieres ver de esta manera. Ahí donde está ese. Ya no miro, casi miro. O 90% es la que no tiene defectos. No tiene. Aquí no tiene el 0.9, ¿no? Y esos están allá afuera en el complemento de esos dos conjuntos. Así se hacen estos ejercicios por medio de esas formulitas.